El estruendo de la lluvia en el mercado de Coyoacán aquella tarde no era nada comparado con el terremoto que estaba a punto de sacudir la vida de Camila. Entre el bullicio de voces y el chapoteo de los pies en el agua, se alzaba la silueta incansable de una joven cuyo destino estaba a punto de cruzarse con el de un mundo que apenas osaba imaginar. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo duro, se movían con destreza, protegiendo las preciadas naranjas de la furia del cielo, mientras sus ojos, acostumbrados a las adversidades de la vida, escudriñaban el horizonte con una mezcla de cansancio y una determinación inquebrantable. Cada peso que ganaba era un escalón más en la escalera de sueños que construía para Sofía, su hermana menor, cuya educación en medicina era su luz guía, la razón de su incesante batalla en un mundo que no siempre ofrecía oportunidades justas. La vida de Camila estaba desprovista de lujos, marcada por la cruda realidad de la lucha diaria, pero ella enfrentaba cada amanecer con la cabeza en alto y el corazón desbordante de una esperanza que se negaba a ser quebrada. De repente, una figura incongruente irrumpió en su humilde reino, un hombre empapado, con un traje impecable que contrastaba violentamente con la precariedad del entorno. Era Mateo del Castillo, un nombre que resonaba en los círculos más exclusivos de la alta sociedad mexicana, dueño de un imperio hotelero que se extendía por todo el país. Su semblante, una mezcla de desesperación y agitación, revelaba una tormenta interna tan feroz como la que azotaba el exterior. Su teléfono vibraba sin cesar, cada llamada un recordatorio de una obligación ineludible que lo arrastraba hacia un futuro que no deseaba. Con cada negativa que profería a través del auricular, su mirada se volvía más extraviada, más suplicante, hasta que, sin darse cuenta, sus ojos se posaron en Camila, la vendedora de naranjas que, con un gesto instintivo de bondad que siempre la caracterizó, le ofreció una fruta fresca, sin saber que ese simple acto de humanidad, en medio de la vorágine de su vida, sería el primer hilo de una trama que cambiaría sus destinos para siempre, tejiendo un tapiz de conexiones inesperadas. Mateo, aturdido por la inesperada amabilidad, tomó la naranja con manos temblorosas, su mente aún enredada en la telaraña de compromisos familiares que lo asfixiaban. «Gracias», murmuró. Sus ojos, antes nublados por la preocupación, ahora se fijaban en Camila con una intensidad que la hizo sonrojarse. No era la mirada condescendiente de un hombre rico, sino la de alguien que acababa de encontrar un ancla en medio de su tormenta personal. La conversación se extendió de forma inusual, un oasis de autenticidad en el desierto de su vida programada. Él le contó, sin darse cuenta de la intimidad que revelaba, sobre la farsa de su vida, la novia que su familia creía que tenía, Isabela, la hija de un socio de su padre, una unión arreglada por el frío cálculo de los negocios. Camila escuchaba, su corazón simple conmovido por la contradicción de un hombre tan poderoso y a la vez tan vulnerable, tan atrapado en una jaula de oro. Fue entonces cuando la audacia se apoderó de Mateo. Se arrodilló sobre el pavimento mojado, la pequeña caja que contenía su destino entre sus manos temblorosas. «Por favor, solo necesito 5 minutos», suplicó, su voz apenas audible sobre el estruendo de la lluvia. «Te pagaré lo que me pidas, pero necesito que finjas ser mi novia». Camila retrocedió un paso, sus pies tropezando con las cajas de naranjas, el agua de la lluvia, que antes era su única preocupación, ahora completamente olvidada ante la magnitud de la propuesta. «¿Estás loca?», le gritó indignada. «Ni siquiera te conozco. Es exactamente por eso que funcionará», respondió Mateo, levantándose y pasándose una mano por el cabello empapado. «Mi familia cree que tengo novia, y esta noche van a anunciar mi compromiso con Isabela, y no puedo casarme con ella. No la amo». La desesperación en sus ojos era palpable. Un grito silencioso de auxilio que resonó en el corazón compasivo de Camila, obligándola a considerar lo impensable, a sopesar el peso de una mentira que podría cambiarlo todo, pero que a la vez prometía una solución a los problemas más apremiantes de su vida, una oportunidad única en medio de la adversidad. Camila se cruzó de brazos, observando al hombre con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La idea de simular ser la novia de un desconocido, un millonario, era tan absurda como tentadora. «Mi familia organizó una cena»,
continuó Mateo, poniéndose de pie y guardando la pequeña caja en su bolsillo. Creen que voy a anunciar mi compromiso con la hija de un socio de mi padre, pero no puedo casarme con Isabela, no la amo. Y si no lo hago, mi padre cerrará un negocio de millones de dólares. Los ojos de Camila se abrieron con asombro. Millones de dólares. Esa cifra resonó en su mente, abriendo una puerta a un mundo que le era completamente ajeno. Su puesto en el mercado de Coyoacán, sus humildes ganancias diarias, todo palidecía en comparación con la magnitud de lo que este hombre le estaba planteando. La desesperación de Mateo era palpable, y en su mirada, Camila vislumbró una vulnerabilidad genuina que la hizo dudar de su inicial rechazo, sopesando las implicaciones de una decisión que podría transformar su vida de formas inimaginables. ¿Y por qué no les dices la verdad?, preguntó Camila, la incredulidad tiñendo su voz. Mateo vaciló. Normalmente, su apellido, del Castillo, abría cualquier puerta en México, pero con esta mujer, algo le decía que sería diferente. Mateo del Castillo. Se presentó finalmente. Camila parpadeó. Incluso ella, que apenas tenía tiempo para leer periódicos, conocía ese apellido. Los del Castillo eran dueños de la cadena hotelera más importante del país. La ironía era cruel. Un hombre que lo tenía todo le pedía ayuda a una mujer que no tenía casi nada. Usted está completamente loco si piensa que yo... 5 minutos, la interrumpió Mateo, su voz cargada de urgencia. Solo necesito que aparezcas conmigo. Saludes a mi familia y después puedes irte. Te daré 10,000 pesos. Camila sintió que el aire le faltaba. 10,000 pesos era más de lo que ganaba en 2 meses buenos. La lluvia comenzó a calmarse, pero ninguno de los dos se movió. La cifra danzaba en su mente, un faro de esperanza para Sofía, para los libros que necesitaba, para las cuentas que se acumulaban sobre su pequeña mesa de noche. La promesa de ese dinero era un poderoso incentivo, una oportunidad para aliviar el peso de sus responsabilidades y acercarse a sus sueños, a pesar de la inmensa incomodidad que le generaba el engaño que se le pedía. ¿Y qué tengo que hacer exactamente?, preguntó Camila, la voz apenas un susurro. La cifra de 10,000 pesos bailaba ante sus ojos, un salvavidas para Sofía, para los libros, para la precaria estabilidad que con tanto esfuerzo construía. Solo estar ahí, sonreír, decir que eres mi novia si alguien pregunta. Eso es todo, respondió Mateo, la esperanza brillando en sus ojos. Camila miró sus manos manchadas de jugo de naranja y tierra. Miró su ropa sencilla, sus zapatos desgastados, un reflejo de su vida de sacrificios. Luego miró a Mateo, impecable en su traje de marca, a pesar de la lluvia, y sintió la genuina desesperación que emanaba de él. 5 minutos, y ya. La promesa de una solución rápida y el peso de sus responsabilidades se mezclaban en su mente, una danza compleja de principios y necesidades. Te lo prometo, dijo Mateo, sin saber exactamente por qué. Quizás había algo en los ojos de Camila que le decía que era sincera, a pesar de la extraña situación, o quizás la necesidad de Sofía de esos libros era un eco de sus propios sueños frustrados. Camila asintió lentamente. Está bien, pero tengo una condición, dijo, su voz recuperando algo de su fuerza habitual. La que sea, respondió Mateo con alivio. Si esto sale mal, si su familia me humilla o me hace sentir mal, me voy inmediatamente. No me importa su dinero. Mateo sonrió por primera vez desde que había llegado al mercado. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro y que Camila no esperaba. Trato hecho, dijo, extendiendo su mano. Mientras caminaban hacia el elegante automóvil negro de Mateo, una camioneta que contrastaba brutalmente con el ambiente del mercado, Camila no tenía idea de que esos 5 minutos cambiarían su vida, para siempre. Tampoco sabía que cuando llegaran a la residencia de los del Castillo, la pequeña cena familiar sería en realidad una fastuosa recepción con más de 100 invitados de la alta sociedad mexicana, un mundo al que ella no pertenecía y que estaba a punto de irrumpir en su existencia de una forma inesperada y avasalladora. El automóvil se detuvo frente a una mansión iluminada, y Camila sintió que el estómago se le encogía. Los meseros uniformados entraban y salían de la casa, y decenas de Minnesota autos lujosos estaban estacionados en el jardín. Un despliegue de opulencia que la dejó sin aliento. Esto no parece una cena pequeña,
murmuró Mateo siguiendo la mirada de Camila, un atisbo de nerviosismo cruzando su propio rostro. Ella, con una sonrisa tensa, respondió: «Bueno, mi madre tiende a exagerar un poco». La verdad era que Carmen del Castillo era conocida por sus extravagantes eventos, pero esto superaba cualquier expectativa. Camila se quedó paralizada en la entrada de la mansión. El vestíbulo era más grande que todo su departamento, con candelabros de cristal que colgaban del techo y escaleras de mármol que parecían sacadas de una película. Se sentía como una intrusa, una extraña en un cuento de hadas ajeno, y el peso de la farsa comenzaba a sentirse abrumador. «No puedo hacer esto», susurró Camila, dando un paso atrás, sus ojos escaneando a las mujeres con vestidos elegantes y joyas que brillaban bajo las luces, y a los hombres en trajes impecables conversando con copas de champán en las manos. «Mire cómo estoy vestida. Mire cómo están vestidos ellos». La inseguridad se apoderó de ella. El abismo entre sus dos mundos se hacía palpable y doloroso. «Estás perfecta», le dijo Mateo, tomándole la mano suavemente. Su toque un ancla inesperada en el mar de su ansiedad. «Solo recuerda, 5 minutos». En ese momento, una mujer elegante de unos 50 años se acercó a ellos, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era Carmen del Castillo, la matriarca, y su mirada se posó inmediatamente en Camila, una evaluación silenciosa y penetrante. «Santiago querido, por fin llegas», dijo Carmen. Mateo se adelantó, su voz firme. «Mamá, ella es mi novia, Valentina Morales». Camila sintió un escalofrío al escuchar su nombre inventado, la mentira tomando forma. Carmen del Castillo estudió a Camila de pies a cabeza. Su mirada no era cruel, pero sí intensamente evaluadora, analizando cada detalle de la joven que se presentaba como la novia de su hijo. Camila sintió el impulso de esconderse detrás de Mateo, la incomodidad de ser el centro de atención bajo una lupa tan escrutadora. «Es un placer conocerla, señora del Castillo», dijo Camila, extendiendo la mano, aunque su voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. Apenas un susurro en el vasto salón. Carmen tomó su mano con sorpresa, la delicadeza del gesto contrastando con la firmeza de su apretón. «El placer es mío, querida», respondió Carmen, una sonrisa enigmática asomando en sus labios. «Santiago no. Nos había dicho que eras tan natural». Antes de que Camila pudiera preguntar qué significaba exactamente esa peculiar descripción, un hombre mayor se acercó a ellos, imponente y con una presencia que comandaba respeto inmediato. Era don Eduardo del Castillo, el patriarca de la familia Herrera, y Mateo se tensó visiblemente a su lado, anticipando el inminente interrogatorio. «Papá», dijo Mateo, su voz un poco más tensa de lo habitual, «te presento a Camila». Don Eduardo del Castillo miró a Camila con la misma intensidad que su esposa, pero había algo diferente en sus ojos, una curiosidad genuina, un interés que iba más allá de la mera evaluación social. «Así que tú eres la joven que logró conquistar a mi hijo», dijo con una sonrisa, una calidez inesperada en su voz. «Dime, Camila, ¿a qué te dedicas?». Camila sintió que todas las conversaciones cercanas se detenían. Las miradas se dirigían hacia ella, expectantes. El silencio se volvió ensordecedor. «Vendo frutas en el mercado de Tuchin». «Coyoacán, señor», respondió Camila, su voz firme a pesar del nudo en el estómago, sintiendo el calor subir a sus mejillas al confesar su humilde ocupación. Un silencio incómodo se extendió por el grupo, y Camila vio cómo algunas mujeres intercambiaban miradas y susurros, un claro indicio de desaprobación y sorpresa, reforzando la brecha entre su mundo y el de ellos. «¿Frutas?», preguntó don Eduardo, inclinándose hacia adelante, una chispa de genuino interés en sus ojos que sorprendió a Camila. «¿Qué tipo de frutas?». «Principalmente naranjas, mangos, papayas», respondió Camila, alzando la barbilla, encontrando su fuerza en la dignidad de su trabajo. «Tengo el mejor puesto del mercado. Mis clientes vienen específicamente a comprarme porque saben que siempre tengo la fruta más fresca». Mateo la miró con una admiración creciente. No había vergüenza en su voz, solo un orgullo innegable por su trabajo y por la calidad de sus productos. «Interesante». Don Eduardo sonrió genuinamente. «Hace años que no conozco a alguien que trabaje directamente con productos naturales. Debe ser un negocio difícil». «Lo es, pero es honesto», dijo Camila, relajándose un poco. «Y me permite mantener a mi hermana menor. Ella estudia medicina».
La mención de Sofía siempre encendía una luz en los rostros de Camila, un recordatorio constante de su propósito. Medicina. Carmen del Castillo se unió a la conversación, su tono ahora más suave, una curiosidad maternal suplantando su inicial escepticismo. ¡Qué maravilloso! Debe estar muy orgullosa de ella. Sofía es la más inteligente de la familia. Los ojos de Camila se iluminaron al hablar de su hermana. Va a ser una doctora increíble. La conversación fluyó de manera natural después de eso. Camila habló sobre su hermana, sobre los desafíos de manejar un negocio pequeño, sobre los clientes que se habían vuelto como familia para ella en el mercado. Don Eduardo y Carmen escuchaban con atención genuina, haciendo preguntas que demostraban un interés real, no solo la cortesía social. Mateo observaba todo con creciente asombro. Había traído docenas de mujeres a eventos familiares antes, pero nunca había visto a sus padres tan comprometidos en una conversación. Camila no estaba tratando de impresionar a nadie, simplemente estaba siendo ella misma, auténtica y sin pretensiones. Y esa sinceridad era su mayor encanto en un mundo lleno de máscaras, dejando una impresión duradera en los patriarcas de la familia del Castillo. Camila, querida. Una voz fría y calculada interrumpió la fluida conversación. Un quiebre abrupto en la atmósfera de calidez que se había forjado. Todos se voltearon, y una mujer joven y hermosa se acercaba a ellos. Vestía un elegante vestido negro que probablemente costaba más que el ingreso anual de Camila. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos eran como hielo, revelando una dureza implacable. Era Isabela Vega, la prometida oficial de Mateo, cuya presencia era una declaración de guerra silenciosa. «¡Qué sorpresa encontrarte aquí!», dijo con una falsa amabilidad que no engañó a nadie. Mateo se tensó visiblemente. «Isabela, no sabía que vendrías», murmuró, su voz cargada de incomodidad. «Tu madre me invitó personalmente», respondió Isabela, colocándose estratégicamente entre Mateo y Camila, una barrera física que marcaba su territorio. «Pensé que íbamos a hacer un anuncio importante esta noche», añadió Isabela, su tono lleno de insinuación. El ambiente cambió instantáneamente. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Camila sintió la presión y miró a Mateo confundida. 1.000.000 de preguntas en sus ojos. «Isabela, ya hablamos de esto», dijo Mateo, moviéndose para volver a estar junto a Camila. Un gesto protector que no pasó desapercibido. «Te presento a mi novia». «¿Tu novia?», Isabela rió, pero el sonido no tenía nada de alegre. Era un eco hueco de desprecio. «Mateo, por favor, todos sabemos que esto es temporal. Nuestras familias han estado planeando nuestra unión durante meses». Camila sintió como si le hubieran dado una bofetada, el impacto de las palabras de Isabela resonando en su pecho. Miró a Mateo buscando una explicación, pero él parecía tan incómodo como ella, atrapado entre dos mundos que colisionaban violentamente, mientras la farsa en la que se había embarcado se desmoronaba a su alrededor. «Isabela, creo que hay un malentendido», intervino don Eduardo, su voz firme y autoritaria, disipando el tenso silencio que se había apoderado del salón. «Mateo nos presentó a Camila como su novia. Respetemos eso». Isabela inclinó la cabeza, una sonrisa más afilada que una navaja asomando en sus labios. «Por supuesto, don Eduardo», dijo con un tono que no denotaba respeto alguno. «Solo espero que Camila entienda en qué mundo se está metiendo». Antes de que alguien pudiera responder, don Eduardo levantó su copa y golpeó suavemente el cristal con un cuchillo, el sonido resonando en el vasto salón y acallando las conversaciones. Todas las miradas se volvieron hacia él, expectantes, mientras la farsa de Mateo y Camila estaba a punto de tomar un giro inesperado, llevándolos por un camino que ninguno de los dos había anticipado, y dejando a Camila en el centro de un escenario que no era el suyo. «Queridos amigos y familia», su voz llenó el salón, «esta noche tenemos algo especial que celebrar. Mi hijo Mateo finalmente nos ha presentado a la mujer que ha capturado su corazón». Camila sintió que se le secaba la boca. Esto no era parte del plan. 5 minutos, había dicho Mateo. Don Eduardo continuó, su voz resonando con orgullo. «Camila Morales es una joven extraordinaria que ha demostrado que el amor verdadero no conoce fronteras sociales. Por eso estoy orgulloso de anunciar que será presentada oficialmente como la futura esposa de Mateo en nuestra gala benéfica anual que se realizará en 2 semanas». El salón estalló en aplausos.
Camila sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Miró a Mateo, quien parecía tan sorprendido como ella, sus ojos reflejando la misma incredulidad. 5 minutos, le susurró Camila cuando los aplausos comenzaron a calmarse. Dijiste 5 minutos. Mateo tomó su mano, apretándola suavemente. Lo sé, murmuró, pero ahora necesito pedirte otro favor. La palabra favor sonó hueca en el aire, una burla a la magnitud del enredo en el que se habían metido, un compromiso forzado que los arrastraba a una nueva y compleja realidad. ¿Qué favor?, preguntó Camila, la voz apenas un hilo sintiendo el pánico ascender por su garganta. Su mirada recorrió el salón lleno de gente elegante. Luego se detuvo en Isabela, quien la observaba con una sonrisa que prometía problemas, una advertencia silenciosa de la tormenta que se avecinaba. Finalmente, sus ojos se encontraron con los de Mateo, cuyos ojos le suplicaban silenciosamente, un ruego que resonó en lo más profundo de su ser, sin saber por qué, quizás porque algo en su pecho se había movido cuando él la había defendido frente a Isabela, o porque don Eduardo la había hecho sentir, aunque fuera por un instante, como si realmente perteneciera a ese lugar. Camila asintió lentamente. 2 semanas. Susurró, el peso de la decisión cayendo sobre sus hombros. Pero después de eso, se acabó. La promesa era un intento desesperado de mantener el control, de aferrarse a la frágil realidad de su propia vida. Mateo sonrió, un alivio palpable inundando su rostro, pero ambos sabían que ya era demasiado tarde para pretender que aquello seguía siendo solo un favor. 2 semanas se convertirían en algo más, algo que ninguno de los dos podía prever. 3 días después de la gala, Camila se sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Mateo había aparecido en el mercado esa mañana con una lista de preparativos necesarios que incluía clases de baile, etiqueta y un vestido nuevo, un bombardeo de cambios que la dejó aturdida. La gala era el evento social más importante del año, y todos los ojos estarían puestos en ellos. Camila, con los brazos cruzados, intentó resistirse. Mira, yo bailo salsa, cumbia, bachata. ¿Qué más necesito saber? Mateo sonrió con paciencia. En la gala siempre hay un vals de apertura. Por supuesto que hay, murmuró Camila con sarcasmo, resignada a la nueva farsa que se aproximaba. Una farsa que cada día se sentía más real y más compleja, arrastrándolos a un turbillón de emociones y expectativas. El instructor de baile, un hombre mayor de nombre Maestro Lázaro, los recibió con una sonrisa profesional que se desvaneció ligeramente al ver la ropa casual de Camila. Bueno, dijo después de las presentaciones, su tono denotando una leve sorpresa. Comencemos con lo básico. Los primeros minutos fueron desastrosos. Camila pisó los pies de Mateo más veces de las que podía contar, sus movimientos torpes y desincronizados, mientras Mateo, a pesar de su elegancia natural, parecía un robot tratando de seguir instrucciones demasiado precisas. La risa nerviosa de Camila resonó en el amplio estudio, una mezcla de vergüenza y frustración. La presión de la gala y el escrutinio inminente pesaban sobre ella, dificultando cualquier intento de relajación y naturalidad en sus movimientos, un reflejo de la incomodidad que sentía al intentar encajar en un mundo que no era el suyo. Relájense, aplaudió el maestro Lázaro, su voz amable pero firme. El vals es sobre conexión, no sobre pasos perfectos. Mírense a los ojos, sientan la música. Es fácil decirlo, suspiró Camila, la frustración evidente en su voz. Pero es difícil relajarse cuando sabes que vas a hacer el ridículo frente a cientos de personas. Mateo se detuvo y la miró directamente, sus ojos encontrándose con los de ella en una conexión profunda e inesperada. ¿Sabes qué? Olvida la gala por un momento, dijo, extendiendo su mano. Solo somos tú y yo, aquí y ahora, como cuando me diste esa naranja bajo la lluvia. Algo en su voz hizo que Camila lo mirara realmente, más allá del hombre rico y la farsa en la que estaban. Había sinceridad en sus ojos, una vulnerabilidad que no había visto antes, y que derritió parte de la armadura que había construido a su alrededor. Tomó su mano, y esta vez, cuando la música comenzó, se movieron juntos, no con la perfección técnica de un baile de salón, sino con la fluidez natural de dos almas que por un instante se encontraban en sintonía. No era perfecto, pero era real. Mejor, murmuró Mateo, acercándola un poco más.
su voz grave y suave. Mucho mejor. Elgin. Maestro Lázaro, observándolos con una sonrisa de satisfacción, añadió: ¿Ves? La técnica se puede enseñar, pero la conexión viene del corazón. Después de la clase, Mateo propuso almorzar en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco, el barrio más ostentoso de la ciudad, un lugar que a Camila le resultaba ajeno y un tanto intimidante. Pero Camila tenía una idea diferente, un deseo de compartir su mundo con él, de mostrarle la autenticidad de su vida fuera de los lujos y las apariencias. «¿Qué tal si mejor vienes a comer a mi casa?», sugirió, su voz un poco vacilante pero llena de una invitación genuina. «Sofía va a estar ahí y creo que es hora de que la conozcas oficialmente». Mateo vaciló. Había estado en muchas casas elegantes, restaurantes caros, eventos exclusivos, pero una comida casera en un departamento modesto era territorio desconocido para él, un lugar donde su riqueza no le otorgaba ninguna ventaja. «Claro», dijo finalmente, con una sonrisa que intentaba disimular su incertidumbre. «Me encantaría». El departamento de Camila estaba en un edificio de 3 pisos en una colonia popular, sin elevador y con escaleras que crujían bajo sus pies. Pero cuando Camila abrió la puerta, Mateo se encontró con algo que no esperaba: un hogar. Las paredes estaban llenas de fotos familiares, plantas en cada rincón disponible, y el aroma de comida casera llenaba el aire, un contraste rotundo con la frialdad de su propia mansión. «Sofía», gritó Camila, su voz llena de alegría, al ver a su hermana. «Ven a conocer a Mateo». Una joven delgada con el mismo cabello oscuro que Camila apareció desde la cocina. Llevaba una playera con manchas de salsa y jeans desgastados, pero sus ojos tenían la misma inteligencia brillante que los de su hermana. «Así que tú eres el famoso novio», dijo Sofía, mirando a Mateo de arriba abajo con una franqueza desarmante. «Espero que sepas lo afortunado que eres». Camila se sonrojó, reprendiendo a su hermana con suavidad. «Sofía, sé amable». «Estoy siendo amable». Sofía se encogió de hombros con una sonrisa traviesa. «Podría haber sido mucho peor». Mateo rió, sorprendido por la honestidad directa de Sofía, tan parecida a la de Camila. «Tienes razón», le dijo. «Soy muy afortunado». Durante la comida, Mateo escuchó historias sobre la infancia de las hermanas, sobre cómo Camila había dejado sus estudios para mantener a la familia después de la muerte de sus padres, sobre los sueños de Sofía de especializarse en pediatría, y su corazón se conmovió. «Cami siempre dice que yo soy la inteligente», dijo Sofía tomando un sorbo de agua. «Pero ella es la que mantuvo todo unido. Dejó la universidad cuando yo apenas tenía 14 años. ¿Estudiabas?». Mateo miró a Camila con sorpresa, una nueva faceta de ella revelándose ante sus ojos. «Administración de empresas». Camila se encogió de hombros con humildad. Pero Sofía era más importante. No era solo más importante. Sofía intervino con pasión. Ella tenía planes. Quería abrir su propia distribuidora de frutas, trabajar directamente con los productores. Tenía todo un plan de negocios. Mateo vio una nueva dimensión de Camila. No solo era trabajadora y bondadosa, era inteligente, visionaria. «¿Todavía tienes ese plan?», preguntó, su mente ya trabajando en las posibilidades. «Los sueños no pagan las cuentas», dijo Camila con un suspiro, comenzando a recoger los platos, un gesto que denotaba su pragmatismo, su constante lucha contra la precariedad económica. Además, el puesto en «El mercado está bien, está bien, está bien. Camila, estás desperdiciando tu talento», exclamó Sofía, levantándose abruptamente de la mesa, la frustración evidente en su voz, el deseo de ver a su hermana alcanzar su máximo potencial. «Siempre estás ayudando a otros vendedores con sus números, dándoles consejos sobre proveedores. Podrías hacer mucho más». Mateo observó la dinámica entre las hermanas. Había un amor profundo ahí, un lazo inquebrantable que las unía, pero también una frustración mutua, un choque entre la resignación y la ambición, entre la supervivencia y la búsqueda de algo más grande. La escena en el pequeño departamento de Camila fue una revelación para Mateo, una ventana a una realidad muy diferente a la suya, pero llena de valores que él apenas comenzaba a comprender. Esa noche, después de ayudar con los platos y escuchar a Sofía practicar terminología médica, Santiago se preparaba para irse cuando Camila lo acompañó hasta la puerta.
La lluvia había amainado a una llovizna suave, pero la intensidad de la conversación que estaban a punto de tener era mucho mayor. «Gracias», le dijo Camila, su voz baja y sincera, «por ser tan natural con Sofía». «No todos». «¿No todos qué?», preguntó Mateo deteniéndola con su mirada. «No todos entienden nuestra situación. Algunos hombres se sienten intimidados por tener que lidiar con una hermana menor». Mateo se volteó hacia ella, su expresión seria, sus ojos penetrantes. «Camila, lo que haces por Sofía es increíble. No es una carga, es amor. Y eso me parece lo más atractivo del mundo». Se quedaron mirándose en el pequeño pasillo, y por un momento, Mateo olvidó completamente que todo esto había comenzado como una mentira. El impulso de besarla era casi abrumador. Una corriente eléctrica que los unía en ese espacio diminuto, trascendiendo las barreras de sus mundos tan dispares. «Mateo», murmuró Camila, su voz apenas un susurro que se mezclaba con el tenue sonido de la llovizna. «Esto no es real, ¿verdad? Lo nuestro, digo». Él se acercó un paso más, la cercanía de sus cuerpos cargada de una tensión innegable. «¿Te sientes real?», preguntó, su voz ronca, su mirada fija en los ojos de Camila, buscando una respuesta que trascendiera las palabras. Antes de que ella pudiera responder, la puerta se abrió abruptamente y Sofía asomó la cabeza, sus ojos chispeantes con una picardía que rompió la burbuja de intimidad que se había formado entre ellos. «¿Van a seguir susurrando allá afuera toda la noche?», preguntó con una sonrisa traviesa. «Los vecinos van a empezar a chismear». El momento se rompió, el encanto se desvaneció, pero algo había cambiado entre Mateo y Camila, una semilla de algo más profundo que la farsa que habían construido. Mientras Mateo manejaba de regreso a su casa, la pregunta de Camila resonaba en su mente, una melodía persistente que no podía ignorar. ¿Esto era real? El lujo de su mansión le pareció frío y vacío comparado con la calidez del hogar de Camila. Senila dio cuenta de que la respuesta, que tanto había evadido, era un rotundo sí. Al día siguiente, cuando llegó al mercado para recoger a Camila para otra clase de etiqueta, la encontró ayudando a una vendedora mayor. «Doña María se lastimó la espalda», explicó Camila, sus manos moviéndose con destreza mientras organizaba la mercancía del puesto de la anciana. «Solo estoy ayudándola a organizar sus verduras». Mateo observó a Camila, no solo organizando las verduras, sino también dándole consejos sobre precios y ayudándola a contar las ganancias del día. Otros vendedores se acercaban constantemente pidiendo su opinión sobre diferentes asuntos. Era como ver a una líder natural en acción, una fuerza silenciosa que inspiraba confianza y respeto en su comunidad, revelando un liderazgo innato que iba más allá de su humilde puesto de mercado. «¿Siempre haces esto?», le preguntó Mateo mientras caminaban hacia el auto, observándola con una mezcla de fascinación y asombro. «¿Hacer qué?», respondió Camila, encogiéndose de hombros, su modestia innata ocultando el verdadero alcance de su influencia en el mercado. «Cuidar a todo el mundo». Camila sonrió con calidez. «Aquí somos como una familia, nos cuidamos unos a otros». Esa noche, Mateo se quedó despierto, la imagen de Camila, rodeada de su comunidad, cuidando a cada uno de ellos, grabada en su mente. Pensó en las palabras de Sofía sobre los planes de negocio de Camila, en cómo ella cuidaba naturalmente a toda su comunidad, en cómo había transformado una simple comida casera en algo especial. Se dio cuenta de que, en algún momento durante la última semana, había dejado de fingir. La farsa había dado paso a una verdad incómoda pero innegable, un sentimiento que lo arrastraba hacia un territorio emocional desconocido y excitante. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Isabela Vega cerraba la carpeta con una sonrisa satisfecha. El detective privado había hecho un trabajo excelente. Fotos de Mateo y Camila en el mercado, en el estudio de baile, entrando y saliendo del departamento modesto, en la colonia popular. Y lo más importante, el informe completo sobre cómo había comenzado todo. Una mentira de 5 minutos. ¿Estás seguro de que empezó como una mentira?, le preguntó al detective por teléfono, la desconfianza tiñendo su voz, aunque ya sabía la respuesta. «Completamente», aseguró el detective. «Tengo testigos en el mercado que vieron toda la conversación. Él le pidió que fingiera ser su novia por 5 minutos. Ahora, obvio, las cosas han cambiado.
concedió Isabela. Colgó y marcó otro número, la victoria ya saboreándose en sus labios. Camila Morales, dijo cuando contestaron, su voz fría y calculadora. Necesito que investiguen todo sobre su negocio en el mercado. Permisos, licencias, impuestos, todo. La semilla de la duda que había sembrado en la mente de Mateo estaba a punto de germinar, y ella se aseguraría de que el fruto fuera amargo para Camila, una vendedora de frutas que se había atrevido a interponerse en sus planes meticulosamente trazados. 2 días después, Camila estaba cerrando su puesto en el mercado, el sol de la tarde tiñendo de oro las últimas frutas, cuando Isabela apareció, una visión incongruente en su traje elegante que contrastaba brutalmente con el ambiente bullicioso y terrenal del mercado. Su presencia, una sombra oscura en la vibrante paleta de colores, traía consigo una atmósfera de amenaza apenas contenida. «Necesitamos hablar», dijo Isabela, sin preámbulos, su voz cortante como el cristal, un cuchillo afilado en medio del murmullo de las despedidas de los comerciantes. Camila siguió guardando las frutas que no había vendido, su espalda tensa, su corazón latiendo un ritmo acelerado, el presentimiento de un desastre inminente envolviéndola. «No tengo nada que hablar contigo», respondió Camila con frialdad, intentando mantener la calma, aunque por dentro la ansiedad la carcomía. «Creo que sí», replicó Isabela, con una sonrisa maliciosa. Isabela colocó una carpeta sobre el mostrador, el sonido del papel contra la madera resonando como un disparo en el silencio que se formó entre ellas. «Especialmente después de ver esto», añadió, su voz llena de un triunfo anticipado. Camila abrió la carpeta y sintió que se le helaba la sangre. Ahí estaban las fotos. Mateo arrodillándose bajo la lluvia, ella aceptando el dinero, los dos riendo durante las clases de baile, momentos íntimos de una farsa que ahora se convertían en armas. «Me estás espiando», susurró Camila, la indignación y la traición mezclándose con el miedo. «Estoy protegiendo lo que es mío», respondió Isabela, acercándose más, su voz baja y cargada de veneno. «Mateo y yo estamos destinados a estar juntos. Nuestras familias lo han planeado durante años. Tú eres solo una distracción temporal». Camila cerró la carpeta con fuerza, sus manos temblorosas. «Eso no es tu decisión, es de Mateo». Isabela rió, una risa que no tenía nada de alegre, solo desprecio. «¿Crees que un hombre como Mateo del Castillo va a dejar su imperio familiar por una vendedora de frutas? Por favor, Camila, sé realista». La cruda verdad de las palabras de Isabela, a pesar de su crueldad, golpeó a Camila con la fuerza de un rayo, desnudando la fragilidad de su situación. «Mateo no es como tú piensas», defendió Camila, la voz cargada de una indignación que no pudo contener, a pesar del miedo que la atenazaba. «Mateo es exactamente como yo pienso». Isabela se inclinó sobre el mostrador, sus ojos gélidos fijos en los de Camila, una depredadora acechando a su presa. «Es un hombre de negocios. Y tú, querida, eres muy mala para los negocios». Isabela sacó otra hoja de la carpeta, sus movimientos lentos y deliberados, como si disfrutara cada instante de la humillación que infligía. «¿Sabías que tu puesto tiene varias irregularidades? Permisos vencidos, declaraciones de impuestos incompletas, una llamada anónima a las autoridades, y podrían cerrarte permanentemente». Camila sintió que se le secaba la boca, el pánico real comenzando a ahogarla. Su negocio, su único sustento, la tabla de salvación para ella y Sofía, estaba en riesgo. La amenaza era concreta, devastadora. «No puedes hacer eso», susurró Camila, la voz apenas un hilo, sus ojos suplicantes. «Puedo, y lo haré». Isabela sonrió fríamente, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, revelando la crueldad en su corazón. «A menos que desaparezcas de la vida de Mateo ahora». La ultimátum era claro, brutal, sin espacio para la negociación. «Y si me niego», continuó Isabela con un tono amenazante, «entonces no solo perderás tu negocio, también me aseguraré de que todos en la alta sociedad sepan exactamente cómo comenzó tu relación con Mateo». Una mentira patética de 5 minutos. ¿Crees que don Eduardo seguirá respetándote cuando sepa que todo fue teatro? Camila cerró los ojos, viendo su futuro destruyéndose ante ella, sin trabajo, sin ingresos,
sin forma de mantener a Sofía en la universidad. El peso de la amenaza era insoportable, la elección dolorosamente clara. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, la rendición en su voz. Termina con él esta noche, dile que se acabó, que pertenecen a mundos diferentes, cualquier cosa, pero hazlo convincente. Isabela se alejó, pero se detuvo en seco. Y Camila, si intentas contarle a Mateo sobre esta conversación, las fotos y documentos llegarán mañana mismo a todos los periódicos de sociales de la ciudad. ¿Te imaginas los titulares? El heredero del castillo engañado por una vendedora ambulante. El chantaje era total, sin fisuras, atrapando a Camila en una red de desesperación de la que parecía no haber escape. Esa noche, cuando Mateo llegó al departamento para llevar a Camila a cenar, la encontró sentada en la sala, con las manos entrelazadas y una expresión que no había visto antes, una mezcla de dolor y una decisión inquebrantable que heló su corazón. ¿Todo bien?, preguntó sentándose junto a ella, un presentimiento oscuro apoderándose de él. Mateo, necesitamos hablar. Algo en su tono lo puso en alerta inmediata. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué pasa? Camila había ensayado este momento toda la tarde, repitiendo las palabras una y otra vez, tratando de dotarlas de la frialdad necesaria para convencerlo. Pero ahora que lo tenía frente a ella, la mirada de preocupación en sus ojos, las palabras se le atoraban en la garganta, cada una pesando como una losa de plomo, ahogando su voz. Esto, lo nuestro, creo que fue un error, dijo Camila, las palabras saliendo en un torrente, cada una un puñal para su propio corazón. Somos de mundos muy diferentes. Tu familia, tu vida, tus responsabilidades. Yo no pertenezco ahí. Mateo parpadeó, la confusión y la incredulidad tiñendo su rostro. ¿Qué? Camila, ¿de dónde viene esto?, preguntó, tratando de tomar su mano, pero ella la retiró abruptamente, la acción cargada de un rechazo que lo hirió profundamente. Hace 2 días estábamos perfectamente bien. Hace 2 días estaba viviendo una fantasía. Camila se levantó, la voz más fuerte, pero sus ojos traicionaban la mentira. Pero la realidad es que soy una vendedora de frutas del mercado y tú eres Mateo del Castillo. Esto nunca iba a funcionar. La crueldad de sus propias palabras la carcomía por dentro, pero sabía que no había otro camino para proteger a Sofía y su futuro. Un sacrificio doloroso que la estaba destrozando por dentro. ¿Eso es lo que realmente piensas?, preguntó Mateo, también de 1980. El dolor en sus ojos, una herida abierta en el corazón de Camila. Después de todo lo que hemos compartido, Camila sintió que se le partía el alma al ver la expresión de sufrimiento en su rostro, un reflejo de su propio tormento interno. Pero pensó en Sofía, en su futuro brillante, en la universidad, en todo lo que perdería si Isabela cumplía sus amenazas. La imagen de su puesto cerrado, de Sofía sin poder continuar sus estudios, era un peso insoportable que la obligó a seguir adelante, con la farsa. Fue divertido mientras duró. Mintió, la voz apenas un susurro que se quebraba por la emoción, una mentira cruel que la quemaba por dentro. Pero ya es hora de volver a la realidad. No te creo, dijo Mateo acercándose a ella, sus ojos buscando la verdad en los de Camila, intentando desentrañar el misterio detrás de su repentino cambio de actitud. ¿Hay algo más? ¿Qué no me estás diciendo? Nada. Camila retrocedió, creando una distancia entre ellos, una barrera invisible pero infranqueable. Solo que esto se acabó. Camila, ya te dije que se acabó, gritó, y se arrepintió inmediatamente al ver el dolor reflejado en el rostro de Mateo. Por favor, solo vete. Mateo se quedó inmóvil por un momento, sus ojos fijos en ella, intentando comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Luego asintió lentamente, una expresión de derrota cubriendo su rostro. Si eso es lo que quieres, murmuró. Es lo que quiero, afirmó Camila, aunque cada palabra era una puñalada para su propio corazón. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Camila se desplomó en el sofá y comenzó a llorar como no había llorado desde la muerte de sus padres, un torrente de lágrimas amargas que arrastraban consigo los pedazos de un sueño que acababa de destrozar con sus propias manos. Sofía salió de su cuarto, donde había estado fingiendo estudiar, alertada por los sollozos de su hermana. ¿Qué pasó?, preguntó, sentándose junto a Camila en el sofá, su voz llena de preocupación.
Terminé con Mateo. La confesión salió como un suspiro, cargada de un dolor tan profundo que le oprimía el pecho. ¿Por qué?, inquirió Sofía, sus ojos buscando respuestas en el rostro bañado en lágrimas de su hermana. Se veía que se estaban enamorando de verdad. Camila no podía contarle sobre las amenazas de Isabela. No podía arriesgar que Sofía, en su impulsividad y lealtad, hiciera algo que empeorara las cosas, que pusiera en peligro su propio futuro y la frágil estabilidad que tanto le había costado construir. El secreto era un peso insoportable, pero necesario, una carga que llevaba sola para proteger a la persona que más amaba en el mundo, su pequeña hermana. «Porque no era real, Sofía», murmuró Camila, cada palabra una mentira que la quemaba por dentro. Nada de esto era real. Pero mientras se quedaba despierta esa noche, mirando el techo oscuro de su cuarto, Camila sabía que estaba mintiendo. Lo que había sentido por Mateo había sido lo más real de su vida, una conexión genuina, que trascendía la farsa, y acababa de destruirlo con sus propias manos, un acto de sacrificio que le partía el alma. Al día siguiente, cuando Mateo no apareció en el mercado como había hecho todas las mañanas de la última semana, Camila supo que su cruel engaño había funcionado. Él la había creído. Lo que no sabía era que Mateo estaba en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad, tratando de entender qué había salido mal, por qué la mujer que había encendido una luz en su vida de repente lo había rechazado, dejándolo en un abismo de confusión y dolor. Lo que tampoco sabía Camila era que Isabela Vega estaba sonriendo mientras revisaba las invitaciones para la gala, segura de que pronto estaría de vuelta en el lugar que le correspondía, al lado de Mateo del Castillo, como la futura matriarca de una de las familias más influyentes de México. Su estrategia había funcionado a la perfección, eliminando a la humilde vendedora de frutas que se había atrevido a interponerse en Minudinmo. Sus planes meticulosamente trazados, reafirmando su control sobre el destino que ella creía que le pertenecía por derecho. La gala anual de los del Castillo era exactamente lo que Camila había imaginado, un despliegue deslumbrante de riqueza y poder, un espectáculo de opulencia que la habría abrumado si hubiera estado allí. El salón del hotel más exclusivo de la ciudad brillaba con luces doradas, flores exóticas y el murmullo de conversaciones en varios idiomas, un pano de fondo para el drama que estaba a punto de desarrollarse. Mateo se ajustó la corbata por 10ª vez, observando a los invitados desde el palco principal, su rostro surcado por ojeras que delataban las noches en vela. Llevaba 3 días sin dormir bien, su mente atormentada por la despedida de Camila, por el vacío que había dejado en su vida, un vacío que la presencia de Isabela a su lado no podía llenar. A su lado, Isabela sonreía radiante, saludando a conocidos como si ya fuera la señora del Castillo. Su aire de triunfo una burla a la desolación interna de Mateo. «Estás muy callado esta noche», le dijo Isabela, acercándose a él, intentando penetrar la impenetrable barrera que él había erigido a su alrededor. «¿Todo bien?» «Perfectamente», mintió Mateo, la palabra sonando hueca y falsa en sus propios oídos. Don Eduardo se acercó a ellos con Carmen del brazo. El momento decisivo se acercaba. «Mateo, es hora del anuncio», dijo su padre, su voz resonando con una expectativa que a Mateo le resultaba asfixiante. «Los invitados están esperando». Mateo asintió mecánicamente. En cualquier momento subiría al podio y anunciaría su compromiso con Isabela. Era lo que todos esperaban, lo que siempre había sido planeado. Entonces, ¿por qué se sentía como si estuviera a punto de cometer el error más grande de su vida? «Disculpen», una voz familiar interrumpió sus pensamientos, una melodía inesperada en el opulento salón que hizo a Mateo voltearse abruptamente. Vio a Sofía abriéndose paso entre la multitud elegante, una figura pequeña pero determinada. Llevaba un vestido sencillo pero limpio, y su expresión contrastaba con su evidente nerviosismo, una mezcla de valentía y urgencia que la impulsaba hacia adelante. «Sofía», exclamó Mateo, acercándose inmediatamente, una mezcla de sorpresa y preocupación en su voz. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?» Sofía respiró profundamente, el aliento entrecortado por la prisa. «Le dije al de seguridad que era tu cuñada», respondió, un destello de picardía en sus ojos. «Técnicamente no mentí». Isabela se tensó al escuchar la palabra cuñada,
su rostro endureciéndose con una furia apenas contenida, previendo el desastre que se aproximaba. «Necesito hablar contigo». Sofía miró directamente a Mateo, sus ojos llenos de una determinación inquebrantable. «Es sobre Camila». «Sofía, no creo que este sea el lugar». Isabela la amenazó, su voz cargada de veneno, una tentativa desesperada de silenciar la verdad que estaba a punto de ser revelada. Pero Sofía, impulsada por la lealtad a su hermana y el peso de una injusticia, no se inmutó. Las palabras salieron como una bala, certeras y devastadoras. «Isabela la obligó a terminar contigo». El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que absorbió el murmullo de la multitud, dejando solo el eco de la confesión de Sofía. Mateo sintió que el mundo se detenía a su alrededor, la revelación golpeándolo con la fuerza de un rayo. «¿Qué dijiste?», preguntó, su voz apenas un susurro, cargada de incredulidad y un dolor renovado. La farsa se desmoronaba, la verdad emergía, y con ella, la posibilidad de recuperar lo que creía perdido. «Isabela fue al mercado hace 3 días». Sofía habló rápido, como si temiera perder el valor, su voz un torrente de palabras urgentes que revelaban la traición. «Le dijo que si no terminaba contigo, cerrarían nuestro puesto y expondrían cómo había comenzado todo. Camila está en casa llorando desde entonces, pero me hizo prometerle que no te diría nada». El rostro de Mateo se transformó, la incredulidad dando paso a una furia fría y controlada. Se volteó lentamente hacia Isabela, quien había palidecido notablemente, su máscara de seguridad desmoronándose ante la verdad revelada. «Es cierto». La voz de Mateo era peligrosamente baja, cada palabra un golpe sordo que resonaba en el silencio. «Mateo, yo solo estaba protegiendo», intentó balbucear Isabela, su voz débil y vacilante. «Es cierto», rugió Mateo, su paciencia agotada. Isabela alzó la barbilla desafiadoramente, recuperando parte de su compostura, aunque el miedo aún brillaba en sus ojos. «Sí, y lo volvería a hacer. Esa mujer no es para ti. Solo iba a arrastrarte hacia abajo». Antes de que Mateo pudiera responder, don Eduardo se acercó, su rostro una máscara de fría decepción. Había escuchado toda la conversación, cada palabra de la revelación de Sofía resonando en el salón. «Isabela», dijo con voz helada, una autoridad inquebrantable que no admitía réplicas, «creo que deberías irte». «Don Eduardo, usted no entiende», replicó Isabela, intentando una última defensa. «Entiendo perfectamente», respondió el patriarca de los del castillo, mirando a Isabela con un disgusto apenas disimulado. «Y por cierto, las irregularidades que encontraste en el negocio de Camila ya fueron solucionadas. Me aseguré personalmente de que todos sus permisos estuvieran en orden desde la semana pasada». Isabela retrocedió, sus ojos desorbitados. «¿Usted sabía?». La pregunta era un lamento, la constatación de que su plan había sido desmantelado antes siquiera de ser ejecutado. Sabía que alguien estaba investigando a Camila. Lo que no sabía era quién, hasta ahora. Don Eduardo sonrió fríamente, una expresión que no presagiaba nada bueno para Isabela. «También sé sobre los problemas financieros de tu propia familia. ¿Deberíamos hablar de eso?». La cara de Isabela se descompuso completamente, el color abandonando sus mejillas mientras la realidad de su vulnerable posición se hacía dolorosamente clara. «Esto no ha terminado», murmuró, su voz apenas audible, llena de una rabia impotente. Pero ya estaba retrocediendo hacia la salida, su figura cada vez más pequeña entre la multitud que la observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio, su derrota inminente. Mateo se volteó hacia Sofía, la urgencia en sus ojos eclipsando cualquier otra emoción. «¿Dónde está Camila?». «En casa», respondió Sofía, su voz temblorosa, cargada de la preocupación por su hermana. «Pero, Mateo, ella cree que tú la odias, cree que nunca la vas a perdonar por haberte mentido». Mateo ya se estaba quitando la chaqueta del smoking, la formalidad del evento completamente olvidada. «Papá», se dirigió a don Eduardo, una determinación férrea en su mirada. «¿Puedes manejar la gala sin mí? Ve por ella, hijo». Don Eduardo sonrió, una aprobación silenciosa que lo llenó de alivio. «Nosotros nos encargamos de todo aquí». Carmen tomó del brazo a Sofía, su rostro maternal y comprensivo. «Querida, ¿te gustaría quedarte para la cena? Creo que tu hermana va a estar ocupada por un rato». Mateo corrió hacia la salida,
aflojándose la corbata mientras corría. La lluvia había comenzado otra vez, como si el cielo quisiera recrear la noche en que todo había comenzado, sellando el destino de dos almas destinadas a encontrarse, a pesar de las adversidades y las mentiras impuestas. Mientras tanto, en su pequeño departamento, Camila estaba recogiendo las fotos que Mateo había tomado con su teléfono durante las últimas semanas. Fotos de ellos riendo durante las clases de baile, de él conociendo a Sofía, de momentos que se habían sentido reales, demasiado reales, que ahora se convertían en punzantes recordatorios de lo que había perdido. El sonido de alguien subiendo corriendo las escaleras la hizo detenerse. Era casi medianoche. ¿Quién podría ser a esas horas? Los golpes en la puerta fueron urgentes, desesperados, resonando en el silencio de la noche. «Camila, abre la puerta». Se quedó paralizada. Era Mateo. ¿Pero qué hacía ahí? Se suponía que estaba en la gala, anunciando su compromiso con Isabela, sellando su destino con otra mujer, lejos de ella y de su humilde vida. Con manos temblorosas, Camila abrió la puerta. Mateo estaba empapado, con el cabello pegado a la frente y la camisa del smoking transparentándose por la lluvia. Una imagen de urgencia y desesperación que la conmovió hasta lo más profundo. Se veía como un hombre que había corrido kilómetros bajo la tormenta, su aliento entrecortado, sus ojos llenos de una mezcla de dolor, confusión y una determinación inquebrantable. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó sin aliento, su voz un murmullo ronco que apenas se escuchaba sobre el sonido de la lluvia. Camila sintió que se le trababa la voz. La verdad que había intentado ocultar ahora se alzaba como un muro infranqueable. ¿Qué verdad? Sobre Isabela, sobre las amenazas. El mundo de Camila se tambaleó. Cada palabra de Mateo, una revelación que desmoronaba la farsa que tanto le había costado construir. ¿Cómo? Sofía fue a la gala. Me contó todo. La voz de Mateo era grave, cargada de una mezcla de alivio y reproche. Camila cerró los ojos, la confirmación de su temor resonando en su mente. Por supuesto que Sofía lo había hecho. Su hermana nunca había sabido quedarse callada cuando veía una injusticia, y esa lealtad inquebrantable era tanto una bendición como una maldición. La noticia de la intervención de Sofía la inundó de una mezcla de gratitud y desesperación, al saber que su sacrificio había sido en vano, que su secreto había sido revelado. El plan de Isabela se había desmoronado, y ahora Mateo conocía la verdad, una verdad que la dejaba expuesta y vulnerable, sin la protección de la mentira que había construido. «Mateo, ¿de verdad pensaste que me importaba más mi reputación que tú?», preguntó Camila, su voz quebrada por el llanto, el peso de su mentira y el dolor de su sacrificio haciéndose insoportables. Mateo entró al departamento, dejando un charco de agua en el piso. El contraste de su ropa empapada con el ambiente cálido del hogar de Camila era evidente. «¿Pensaste que te iba a abandonar por un escándalo?», continuó, su voz cargada de una profunda decepción. «No lo sé». Camila se quebró, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Todo pasó tan rápido. Isabela tenía fotos, documentos. Dijo que iba a arruinar todo, que iba a cerrar mi puesto, que iba a destruir tu relación con tu familia. La vulnerabilidad de Camila era palpable, su voz ahogada por la desesperación, reviviendo el terror de las amenazas de Isabela. «Camila». Mateo se acercó a ella, sus manos tomando su rostro entre las suyas, limpiando las lágrimas con sus pulgares, un gesto de ternura que la conmovió profundamente. «Mírame». Ella alzó los ojos llenos de lágrimas, su mirada suplicante encontrando la suya. «Nada de eso importa», afirmó Mateo, su voz firme y llena de convicción, disipando las nubes de duda que la atormentaban. «Lo único que importa es esto, lo que hay entre nosotros. Comenzó como una mentira y se convirtió en la verdad más grande de mi vida». En ese instante, Mateo se arrodilló, exactamente como había hecho esa primera noche bajo la lluvia. Pero esta vez, el gesto no era parte de una farsa, sino de una promesa eterna. Sacó una caja pequeña del bolsillo, no la misma que había mostrado en el mercado, sino una nueva, que contenía un futuro. «Camila Morales», dijo, su voz cargada de emoción. «¿Quieres casarte conmigo? No por 5 minutos, no por 2 semanas, para siempre». Camila miró la caja, luego a Mateo, luego otra vez a la caja,
su mente tratando de procesar la magnitud de la propuesta. ¿Estás completamente loco? Completamente. Mateo sonrió, una sonrisa radiante que iluminó su rostro. ¿Es eso un sí? En lugar de responder con palabras, Camila se lanzó a sus brazos, besándolo con toda la desesperación y el amor que había estado guardando durante los últimos 3 días. Un beso que sellaba su destino, que borraba las mentiras y construía un nuevo comienzo. Sí, murmuró Camila contra sus labios. Sí, sí, sí. Cuando finalmente se separaron, Mateo abrió la caja. Dentro no había un anillo de diamante gigante, sino una banda sencilla de oro con una pequeña inscripción grabada. Para siempre, sin mentiras. La simplicidad del anillo la conmovió profundamente, un reflejo de la autenticidad que él valoraba en ella y que ahora sellaría su unión. ¿Cómo supiste?, preguntó Camila, sus ojos llenos de asombro y gratitud, entendiendo el significado detrás del gesto de Mateo. «Porque te conozco», respondió Mateo, deslizando el anillo en su dedo. «Y sé que preferirías algo con significado que algo ostentoso». Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero ninguno de los dos la escuchaba. Por primera vez en días, todo en el mundo estaba exactamente donde debía estar. Mateo deslizó el anillo en el dedo de Camila con manos que apenas temblaban. Era perfecto, sencillo, elegante, real. Todo lo contrario a la vida complicada que habían estado viviendo. «No puedo creer que tengas un anillo», murmuró Camila, admirando la banda dorada en su dedo. «¿Cuándo?» «Lo mandé a hacer el día después de conocer a Sofía». Mateo sonrió, cuando me di cuenta de que ya no estaba fingiendo. Se quedaron abrazados en medio de la sala, escuchando la lluvia golpear las ventanas, el sonido rítmico creando una banda sonora perfecta para su momento. Por primera vez, en semanas, Camila se sentía completa. «¿Y la gala?», preguntó de repente Camila, rompiendo el silencio acogedor, su mente volviendo a la realidad de la noche, a los compromisos que los esperaban. «Tu familia debe estar esperándote». Mateo rió suavemente, un sonido melodioso que la tranquilizó. «Mi padre está manejando todo. Probablemente esté disfrutando ser el centro de atención otra vez», dijo con un toque de humor. «Además, le caes mejor que yo. Creo que preferiría que te quedaras con la empresa familiar y me desheredaras a mí». «No digas tonterías», lo reprendió Camila con una sonrisa. «No son tonterías. ¿Has visto cómo te mira? Como si fueras la hija que siempre quiso tener». Un nuevo golpe en la puerta los interrumpió, esta vez más suaves, acompañados de risas familiares que los hicieron sonreír. «¡Abran!», gritó Sofía desde el pasillo, su voz llena de alegría. «Estamos empapados». Camila abrió la puerta y encontró a su hermana con Carmen y don Eduardo del Castillo, todos riéndose bajo un paraguas que claramente no era suficiente para 3 personas. Una imagen de felicidad caótica que calentó su corazón. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Camila, ayudándolos a entrar, sus ojos brillando de sorpresa y gratitud. «No deberían estar en la gala. La gala puede esperar», respondió don Eduardo, sacudiéndose el agua del abrigo con una sonrisa. «Los momentos importantes no pueden». Carmen abrazó a Camila inmediatamente, su gesto cálido y maternal. «Bienvenida oficialmente a la familia, querida». «Señora Carmen, yo…», comenzó Camila, abrumada por la emoción. Carmen a secas la interrumpió con una sonrisa, sus ojos brillando con afecto. «Ya somos familia». «¿Y Isabela?», preguntó Camila, todavía preocupada por las posibles repercusiones de su desaparición de la gala. «Isabela ya no es problema de nadie», respondió don Eduardo con una sonrisa que no llegaba a ser cruel, pero sí definitiva, sellando el destino de la ambiciosa mujer. Resultó que tenía algunos asuntos legales pendientes con los que le ayudamos a lidiar. Digamos que estará muy ocupada resolviendo sus propios problemas durante los próximos años». Sofía se acercó a su hermana, su rostro iluminado por una mezcla de alivio y orgullo. «Perdón por no poder quedarme callada», dijo, aunque no sonaba nada arrepentida. «Pero no podía dejarte sufrir así». «Gracias». Camila la abrazó, el abrazo fuerte y lleno de gratitud. «No sé qué habría hecho sin ti. Probablemente habría sido miserable para siempre». Sofía se encogió de hombros con una sonrisa traviesa. «Y yo habría tenido que soportar tu drama por el resto de mi vida». Todos rieron, la tensión finalmente disipada, y Carmen propuso hacer café para celebrar, un gesto simple que sellaba la nueva dinámica familiar. Mientras preparaban bebidas calientes en la pequeña cocina, don Eduardo se acercó a Mateo,
su voz bajando a un tono más serio. «Hijo, ¿estás seguro de esto?» Mateo miró hacia la cocina, donde Camila estaba enseñándole a Carmen cómo preparar café con canela, mientras Sofía contaba anécdotas sobre los pretendientes anteriores de su hermana. La imagen de su nueva familia, llenando su corazón de una certeza inquebrantable. «Más seguro que de cualquier cosa en mi vida». La convicción en su voz era palpable, un testimonio del amor que había encontrado en medio de la farsa. «Bien». Don Eduardo puso una mano en el hombro de su hijo, una expresión de orgullo en su rostro, «porque ya transferí las acciones de la empresa que le iban a mí así». «Tocar a Isabela a nombre de Camila». «¿Qué?». Mateo se volteó bruscamente, la sorpresa y la incredulidad tiñendo su voz. «Papá, no puedes». «Puedo y ya lo hice». Don Eduardo sonrió, un picardía en sus ojos. «Esa muchacha tiene más sentido para los negocios que la mitad de mi junta directiva. Vi cómo maneja a los vendedores del mercado, cómo resuelve problemas, cómo inspira lealtad. Eso no se enseña en ninguna universidad». La visión de don Eduardo sobre Camila era clara, un reconocimiento de su talento innato y su capacidad para liderar. «Pero ella ni siquiera sabe», balbuceó Mateo, aún procesando la magnitud de la decisión de su padre. «Se enterará mañana, junto con su nuevo puesto como directora de desarrollo comunitario». Mateo no sabía si reír o llorar. Su padre no solo había aceptado a Camila, sino que había visto en ella un potencial que él mismo apenas comenzaba a comprender. «¿Inventaste un puesto para ella?», preguntó Mateo, una mezcla de asombro y diversión en su voz. «No, lo inventé. Lo necesitamos», respondió don Eduardo con firmeza. «Alguien que entienda a las comunidades pequeñas, que sepa cómo trabajar con gente real. Todos nuestros proyectos comunitarios han sido desastres porque no entendemos realmente a las personas a las que queremos ayudar. Y si ella no quiere, entonces respetaremos su decisión. Pero algo me dice que va a querer cambiar el mundo. Un proyecto a la vez». En la cocina, Camila estornudó. «Alguien está hablando de mí», murmuró sonriendo. «Probablemente planificando tu futuro sin consultarte», Sofía comentó secamente, una sonrisa astuta en sus labios. «Los hombres ricos tienden a hacer eso». «Mateo no es así», Camila defendió automáticamente, una lealtad inquebrantable en su voz. «Lo sé», Sofía sonrió. «Es una de las razones por las que me gusta». Carmen observaba la interacción entre las hermanas con cariño, su corazón maternal conmovido por el lazo inquebrantable que las unía. «Es hermoso ver lo unidas que están. Eduardo y yo siempre quisimos más hijos, pero nunca pudimos. Ahora siento como si hubiera ganado 2 hijas de una vez». «Señora Carmen», Camila comenzó a corregir. «Carmen», la corrigió otra vez con una sonrisa. «Y es verdad. Sofía me estuvo contando sobre sus estudios de medicina», continuó Carmen, sus ojos brillando con una idea. «Estaba pensando que podrías hacer tus prácticas en el hospital que financiamos. Es uno de los mejores del país». Sofía casi se atraganta con el café, sus ojos desorbitados, de sorpresa y emoción. «¿En serio?». «Muy en serio», respondió Carmen, su voz llena de seriedad. «Aunque tendrás que ganártelo con tus propios méritos. No creemos en los favores sin mérito». «No esperaría nada menos». Sofía enderezó los hombros, una determinación renovada en su rostro. «Me ganaré cada oportunidad». Cuando regresaron a la sala, Mateo estaba parado junto a la ventana, mirando la lluvia que seguía cayendo, su expresión pensativa. «¿En qué piensas?», preguntó Camila, acercándose a Mo. Él, el sonido de la lluvia en el fondo creando una atmósfera íntima. «En que todo esto comenzó con una tormenta como esta, y en que casi termina con otra tormenta también». Mateo la abrazó por detrás, sus brazos rodeándola, su mentón descansando sobre su hombro. «Pero no terminó. Estamos aquí, estamos aquí». Camila se recargó contra él, la calidez de su cuerpo reconfortándola. «Aunque todavía no puedo creer que esto sea real. ¿Quieres que te pellizque para comprobarlo?», bromeó Mateo, una sonrisa traviesa asomando en sus labios. «No te atrevas». Don Eduardo se aclaró la garganta, llamando su atención. «Bueno, ya que estamos todos aquí, y ya que oficialmente son una pareja comprometida», dijo don Eduardo, su voz llena de alegría. «¿Qué les parece si hablamos de la boda?». Camila y Mateo se miraron, sorprendidos. «¿Tan pronto?», preguntó Camila. «¿Por qué esperar?».
Carmen se unió a la conversación, su voz suave y llena de sabiduría. Cuando algo es correcto, es correcto. Además, Sofía añadió con una sonrisa traviesa: ya llevan semanas practicando ser pareja. Ya es hora de que sea oficial. Esa noche, después de que la familia del castillo se fuera y Sofía se retirara a su cuarto para estudiar, Mateo y Camila se quedaron solos en la sala, la quietud del departamento envolviéndolos, llenándolos de una paz que no habían sentido en mucho tiempo. ¿Te arrepientes?, preguntó Camila de repente, rompiendo el silencio, su voz suave y cargada de una vulnerabilidad que no había permitido mostrar hasta ese momento. ¿De qué?, inquirió Mateo, volteándose hacia ella completamente, sus ojos fijos en los de Camila, buscando la respuesta a la pregunta no formulada. ¿De todo esto? ¿De complicar tu vida? ¿De cambiar todos tus planes? Él la atrajo hacia sí, sus brazos rodeándola con una ternura que la hizo sentir segura. Camila, antes de conocerte, mi vida era una serie de obligaciones y expectativas. Hacía lo correcto, decía lo correcto, salía con la persona correcta, pero nunca había sentido esto. La confesión de Mateo era sincera, cruda, revelando el vacío que había existido en su vida antes de la irrupción de Camila. ¿Esto qué?, preguntó Camila, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, deseando escuchar las palabras que intuía. Felicidad real, propósito real, amor real. Se besaron otra vez, suavemente, esta vez sin la desesperación de antes, sino con la certeza de que tenían todo el tiempo del mundo, un futuro que se extendía ante ellos, lleno de promesas y posibilidades. Afuera, la lluvia finalmente se detuvo, un cese silencioso que marcó el final de una tormenta y el comienzo de una nueva etapa. Pero ninguno de los dos lo notó. Estaban demasiado ocupados planificando un futuro que apenas unas semanas antes ninguno de los dos había imaginado posible. Un futuro que se construía sobre cimientos sólidos de verdad, amor y comprensión mutua, desafiando todas las expectativas. Un año después, el mercado de Coyoacán nunca había lucido tan hermoso. Guirnaldas de flores de cempasúchil y rosas blancas colgaban entre los puestos, creando un techo natural de colores vibrantes. Luces cálidas envolvían cada columna y el aroma de comida tradicional se mezclaba con el perfume de las flores frescas. Un festín para los sentidos que llenaba el aire de una alegría contagiosa. Camila se miró en el pequeño espejo que había colgado en la pared de su antiguo puesto, ahora convertido en un vestidor improvisado, un espacio humilde, transformado por la magia del momento. Su vestido era sencillo pero elegante, un diseño de encaje blanco que ella misma había elegido, con bordados discretos que brillaban suavemente bajo las luces, un reflejo de su propia esencia. ¿Estás nerviosa?, observó Sofía, ajustando el velo de su hermana, sus ojos llenos de una mezcla de emoción y picardía. Terriblemente. Camila sonrió, la sinceridad en su voz. Es normal estar nerviosa el día de tu propia boda, considerando que te vas a casar en el Pilen 200 lugar donde conociste a tu futuro esposo, rodeada de vendedores de frutas que te han visto crecer, con el patriarca de una de las familias más ricas de México caminándote hacia el altar. Yo diría que un poco de nervios es comprensible. 12 meses extraordinarios habían transcurrido. Después de la gala, todo había cambiado más rápido de lo que Camila había imaginado posible. Don Eduardo había cumplido su palabra. No solo le había ofrecido el puesto de directora de desarrollo comunitario, sino que había esperado pacientemente a que ella terminara su carrera de administración de empresas. Camila había aceptado ambos desafíos, estudiando por las noches y trabajando durante el día, impulsada por una determinación inquebrantable que la llevó a terminar sus estudios en tiempo récord. Mientras tanto, implementaba programas innovadores que conectaban a las comunidades pequeñas con las oportunidades de negocio de la empresa del castillo, demostrando su visión y su capacidad para generar un impacto real. Su primer proyecto había sido crear una red de distribución directa que conectaba a los productores de frutas con mercados más grandes, eliminando intermediarios y aumentando las ganancias de las familias campesinas. Un sueño que había acariciado desde sus días en el mercado. El éxito había sido inmediato y había servido como modelo para otros proyectos similares, consolidando su reputación y confirmando el acierto de don Eduardo al confiar en ella. ¿Lista?, Carmen asomó la
cabeza por la cortina que separaba el vestidor del resto del mercado, su rostro radiante de alegría. Durante el último año, Carmen se había convertido en algo más que una suegra para Camila. Era la madre que había perdido, la consejera que necesitaba, la amiga que nunca había esperado encontrar en la alta sociedad, un pilar fundamental en su nueva vida. Tan lista como se puede estar. Camila respiró profundamente, el nerviosismo aún presente, pero eclipsado por la emoción. Mateo está que no se... Aguanta los nervios. Carmen rió. Lleva toda la mañana preguntando si ya terminaste de arreglarte. ¿Y cómo está mi hermana, la doctora?, preguntó Camila, mirando a Sofía con orgullo. Sofía había terminado sus estudios de medicina con honores y ya estaba haciendo su residencia en el hospital que financiaban los del castillo, una conquista que la heñía de inmensa satisfacción. Pero lo más importante era que había logrado todo por mérito propio, exactamente como había prometido, demostrando su talento y dedicación. Tu hermana, la doctora, está bien, gracias. Sofía se ajustó el vestido de madrina, con una sonrisa de satisfacción. Aunque todavía no puedo creer que hayas insistido en casarte aquí, en lugar de en la catedral. Este lugar es donde comenzó todo. Camila miró alrededor del mercado transformado por las flores y las luces, un santuario improvisado de su amor. Aquí es donde pertenecemos. La música comenzó, mariachis tocando suavemente, las mañanitas, mientras los invitados tomaban sus lugares. Era una mezcla extraordinaria. Empresarios en trajes de diseñador sentados junto a vendedores del mercado en sus mejores ropas, socialites conversando animadamente con amas de casa del barrio, un crisol de culturas y clases unidas por el amor de Camila y Mateo. Don Eduardo apareció en la entrada del vestidor, elegante en su smoking, pero con una sonrisa que lo hacía ver años más joven, una mezcla de orgullo y emoción. ¿Lista para hacerme el hombre más orgulloso del mundo?, preguntó ofreciéndole el brazo. Gracias, don Eduardo. Camila lo tomó del brazo, sus ojos llenos de gratitud. Por todo, por aceptarme, por creer en mí, por nada. Don Eduardo la interrumpió suavemente. Nosotros somos los afortunados, Camila. Tú le diste a Mateo algo que nosotros nunca pudimos darle, la libertad de ser quien realmente es. Caminaron lentamente entre los puestos del mercado, ahora decorados como una catedral al aire libre, un pasillo de sueños que los llevaría al altar. Los vendedores, muchos de ellos clientes y amigos de toda la vida de Camila, la saludaban con sonrisas y lágrimas de alegría. Doña María, la vendedora de verduras a quien Camila ayudaba frecuentemente, le lanzó pétalos de rosa, su rostro arrugado por la emoción. Don José, el carnicero, se secaba los ojos discretamente, conmovido por la escena. Los niños del mercado, vestidos con sus mejores ropas, aplaudían mientras Camila pasaba, un coro de inocencia y alegría que llenaba el aire. Y al final del pasillo improvisado, junto al altar decorado con flores del mercado, estaba Mateo. Se había cortado el cabello para la ocasión, pero seguía teniendo esa sonrisa un poco tímida que había enamorado a Camila desde el primer día. Llevaba un traje elegante pero no ostentoso, y en vez de una corbata tradicional, había elegido una hecha con hilos dorados que brillaban suavemente bajo las luces, un detalle que reflejaba su personalidad única y su conexión con el mundo de Camila. Cuando sus ojos se encontraron, Mateo sonrió de esa manera que reservaba solo para ella, una sonrisa que hablaba de un amor profundo y sincero, y Camila supo que todo el nerviosismo había valido la pena, que cada obstáculo, cada lágrima, cada sacrificio había valido la pena por ese momento. Don Eduardo le dio un beso en la mejilla antes de entregarla oficialmente a Mateo, un gesto cargado de significado. «Cuídala», murmuró. «Con mi vida», respondió Mateo sin quitar los ojos de Camila. La promesa, grabada en su corazón. La ceremonia fue sencilla, pero hermosa. El juez, un viejo amigo de don Eduardo, había aceptado realizar la boda en el lugar poco convencional, un acto de flexibilidad y aprecio por la pareja. Los votos fueron palabras que salieron del corazón, promesas de apoyo mutuo, de crecimiento conjunto, de amor incondicional, un compromiso para toda la vida que sellaba su unión. «Mateo del Castillo», dijo Camila cuando llegó su turno, su voz clara y llena de emoción. «Prometo amarte, no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles».
Prometo ser tu compañera en todos los sueños que construyamos juntos, y prometo recordarte siempre que el amor verdadero no conoce fronteras sociales cuando nace del corazón. Camila Morales. Mateo tomó sus manos, sus ojos fijos en los de ella. Prometo respetarte siempre como la mujer fuerte e independiente que eres. Prometo apoyar tus sueños como tú has apoyado los míos. Y prometo que nunca jamás vamos a necesitar mentiras. Entre nosotros, solo verdad, solo amor, solo nosotros. Cuando se besaron como marido y mujer, el mercado entero estalló en aplausos, un turbillón de alegría y celebración. Los mariachis comenzaron a tocar Amor Eterno, y las familias y amigos se levantaron para celebrar, compartiendo la felicidad de la pareja. La recepción fue en el mismo mercado. Las mesas estaban decoradas con manteles bordados a mano y centros de mesa hechos con frutas frescas, un homenaje a los orígenes de Camila. El menú incluía tanto alta cocina como los antojitos tradicionales que Camila había crecido comiendo, una fusión de mundos que reflejaba su unión. Durante el vals de apertura, Mateo y Camila se movieron perfectamente sincronizados. Ya no necesitaban pensar en los pasos. Se conocían lo suficiente para moverse como una sola persona. ¿Te acuerdas de nuestras primeras clases de baile? Mateo murmuró mientras giraban. Me acuerdo de que pisé tus pies como 20 veces. Me acuerdo de que fue el momento en 1900 en que supe que me estaba enamorando de ti, respondió Mateo con sinceridad. ¿En serio? Porque no te disculpaste como habría hecho cualquier otra persona. Solo te reíste y dijiste que mis pies estaban en el lugar equivocado. Camila rió. Técnicamente tenía razón.